Comencemos entonces con el tema de enfermedad diverticular del colon. La imagen que estamos viendo es un segmento del marco colónico donde llama la atención estos orificios. Vean, hay varios orificios de distintos tamaños en grandes zonas del colon, no es uno, son varios. Estos son los orificios del ingreso a un divertículo. Es la imagen que se observa cuando se realiza la colonoscopia. ¿Qué es un divertículo? Es una herniación de la mucosa y de la submucosa del colon. Vemos acá la pared del colon y vemos esta herniación de la mucosa y de la submucosa que sobresale de la pared intestinal a manera de un globito, podemos decir. Una neoformación que es la que está ocasionándose por un aumento de la presión en el interior del colon. Este divertículo se lo llama como globo, saco o dilatación. La causa, el aumento de presión dentro del colon. Este aumento de presión va a empujar la pared y en la zona que esté más debilitada se formará el saco herniario, el divertículo o la dilatación correspondiente. De las zonas del colon, usualmente el 95% va a comprometer al asa sigmoides, que es la diverticulosis, la presencia de divertículos en uno o más segmentos, que es la enfermedad diverticular del colon. Presencia de divertículos con una clínica significativa y sintomática. Ya estos divertículos se tornan sintomáticos, que pueden ser debidos a un sangrado, inflamación del divertículo o posiblemente algún otro tipo de complicación, como es la colitis segmentaria o la enfermedad sintomática no complicada. La patología para la producción de los divertículos. Hemos indicado que el divertículo colónico se produce por una herniación de la mucosa y de la submucosa a través de la capa muscular. Acá tenemos a la luz del colon la mucosa, que es esta que está en coloración lila, la submucosa, que es la que se encuentra inmediatamente por debajo, y vemos que por un aumento de la presión en el interior de la luz intestinal se producirá esta salida de parte de mucosa y submucosa, es una herniación. A eso llamamos el divertículo. El divertículo se va a producir por una debilitación de la pared muscular, esta que vemos acá, los músculos circulares que forman toda la extensión de la pared del colon sufren un debilitamiento, se hacen más débiles, más lábiles, y un aumento de presión más significativo puede ser el que ocasione esta formación de los divertículos. Usualmente el tamaño puede ser entre 3 hasta 10 milímetros de diámetro, y el número de divertículos que se pueden presentar en uno o varios segmentos del colon varía desde la presentación única hasta más de 100 divertículos. No debemos confundir el término de divertículo con el término de pólipo. Un divertículo invertido, a eso vamos a llamar un pólipo. ¿Qué es un pólipo? Es un sobrelevantamiento que cuelga, si vale el término, de la pared del colon. El ejemplo que nos puede ayudar a entender esta diferencia: imaginémonos en la habitación en la cual nos encontramos ahora, y fíjense en el techo,
hay un foco, una lámpara que está colgando del techo y es la que da la luz. Imagínense que el techo es la pared del colon y el divertículo es el socket, el foco, la lámpara que está colgando. Eso es un pólipo. En cambio, un divertículo es la salida, la herniación de parte de la mucosa y de la submucosa hacia el exterior. El pólipo es hacia el interior de la luz del colon. En el pólipo, la mucosa usualmente está normal, no hay ninguna alteración, tiene una base más ancha, compromete a los pliegues circulares circundantes y puede estar además paralelamente a la presentación de un divertículo. O sea, un pólipo y un divertículo pueden presentarse al unísono. Lo que se recomienda que es que los pólipos no sean removidos a menos que sean puntos de sangrado intestinal. En ese caso sí será necesario realizar algún tratamiento quirúrgico. Pero lo que vamos a hablar ahora es acerca de los divertículos. Nuevamente les muestro la imagen de cómo se ve la luz del colon en una colonoscopía. Estos orificios son a través de los cuales se ha herniado la mucosa y la submucosa, presentando los divertículos. Los divertículos pueden llegar a ser hasta sintomáticos, pero en algunas circunstancias se tornan con síntomas y serán los que van a producir el dolor o el sangrado correspondiente. La patogenia, y hablando como factores de riesgo y factores etiológicos para la presencia de la enfermedad, lo primero que vamos a indicar es que esta patología es multifactorial. Se tienen en cuenta los factores intrínsecos de la pared, como les decía, la debilidad o el debilitamiento de la capa mucosa de la pared del colon. Alteraciones en la pared del colon por la edad. Esta debilitación se produce más en pacientes de tercera edad. Al igual que todos los órganos de su cuerpo, un paciente de tercera edad irá con detrimento del funcionamiento, en este caso del colon, donde la pared se hace más laxa, más débil, con la posibilidad de herniaciones. Trastornos en la motilidad del colon. Cuando aumenta la motilidad del colon por alguna circunstancia, como los casos de diarreas que hemos visto previamente, los casos de colitis, que puedan aumentar la motilidad intestinal, podrán ser la causa por la cual aumenta la presión intraluminal en el colon y ser esta la causa por la cual se va a herniar la pared. Factores ambientales y hereditarios que se tornan en condicionantes de menor importancia, sobre todo porque, tomando en cuenta nuestras características geográficas, sociales y alimentarias que tenemos en el país, no hay un tipo de alimentación básica que tengamos en Bolivia. Dependiendo de la zona geográfica, la alimentación varía, ¿no? Entonces esos factores ambientales se los toma como un punto de menor relevancia. De igual manera, los factores hereditarios, en algún punto, en algún momento se planteó y entró con fuerza el hecho de crear o de tener como factores etiológicos a herencia genética, pero después de varios estudios que se hicieron, también se lo tomó como un factor de menor relevancia, tomando en cuenta que no había datos concretos respecto a la herencia, o que pueda ser causa de la presencia de la enfermedad diverticular del colon. Debemos hacer un recuerdo de cómo está constituida la estructura de la pared colónica. Se tienen capas longitudinales, que llamamos tenias, y capas circulares. Estas capas longitudinales y subcirculares son las que conforman, la pared del colon. Y a través del movimiento colónico,
estas capas pueden llegar a presentar pliegues parecidos a los del acordeón, ¿no? Este movimiento normal que tiene el colon está mediado o está bajo el influjo del plexo mioentérico y parte del plexo pudendo en las zonas distales, sobre todo a nivel del sigmoides y del recto. Cuando se realiza una colonoscopía para observar la estructura del colon, se pueden observar estos pliegues o estos pliegues a manera de acordeón muy engrosados y redondeados con una disminución de la luz del colon. En el examen histológico de la enfermedad diverticular colónica no se encontrarán alteraciones importantes, sobre todo relacionadas a hipertrofia o hiperplasia celular. Entonces, ¿por qué se encuentra engrosada la pared? Por un factor que se llama el inhibidor tisular de la metaloproteinasa, que va a producir un depósito de elastina en las fibras musculares y cambios en la composición del colágeno, sobre todo del tipo 3, que se encuentra aumentado, que es el que se encuentra en estas condiciones secundarios a la edad, al envejecimiento. Para que se presente un aumento en la diverticulosis del colon, se debe relacionar a esta enfermedad con otro tipo de patologías que denominamos enfermedades del tejido conjuntivo, que son temas de la materia de reumatología. Ahí podemos mencionar al síndrome de Ehlers-Danlos, como ven en la imagen de acá abajo, donde hay una hiperlaxitud de la piel, el síndrome de Marfan o la esclerodermia. Esta última bastante frecuente, que se refiere al endurecimiento, a la esclerosis, endurecimiento de los tejidos. Entonces, estas tres enfermedades que se estudian en reumatología estarán relacionadas con el aumento en la predisposición para la presencia de la diverticulosis colónica. Cuando estudiamos a la motilidad del colon, debemos tomar en cuenta que esta motilidad, el movimiento intestinal colónico, se produce por un aumento de la presión luminal en reposo o postprandial, o por el aumento de la presión que está estimulada por la neostigmina. Este aumento de la presión es el que va a producir el movimiento correspondiente del colon para el transporte de su contenido desde la válvula ileocecal, pasando por todo el marco colónico, llegando al sigma y finalmente terminando en el recto para ser expulsados a través del ano. Ya hemos dicho que el aumento de la presión intraluminal del colon será la causa por la cual aumentará la presión, y este aumento de presión será el que ocasione los divertículos. Estos factores ambientales están relacionados, como les decía, al tipo de alimentación, sobre todo relacionada con el consumo de mucha carne, excesiva cantidad de carne, pero alimentos con poca fibra, que pueden convertirse en un factor alimenticio para la presencia de esta patología. Otras circunstancias que puedan favorecer la presencia de los divertículos en colon: la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el consumo excesivo de ácidos. Como estas circunstancias son comunes a varios tipos de enfermedades y no se ha logrado demostrar fehacientemente su participación directa en la etiología de esta enfermedad, es por eso que se las toma como un factor, pero de menor relevancia. La fibra, el consumo de fibra, hemos visto en patología de constipación, que es una causa principal para la presencia de los divertículos.
Se han realizado estudios tanto en países occidentales como en los países orientales del Asia. En los países occidentales se ha relacionado a la enfermedad diverticular del colon con la falta del consumo de fibra. Igual que la constipación, entonces la diverticulosis podrá relacionarse a la falta de consumo de fibra. ¿Por qué? Porque un paciente que no tiene un adecuado consumo de fibra será constipado. El constipado puja para poder eliminar las heces fecales y a veces hace mucha fuerza sin lograr eliminar nada del contenido intestinal. Este pujo intenso que produce el paciente es el que producirá el aumento de la presión intracolónica para la formación de los divertículos. En cambio, en los países asiáticos se ha relacionado a la enfermedad diverticular del colon a un excesivo consumo de carne, no solamente de carne vacuna, sino de todo tipo de carne animal. Y los factores hereditarios indican que la enfermedad es igual en cuanto al sexo, tanto varones como mujeres, aunque los varones tienen mayor probabilidad de presentar sangrados por la presencia de los divertículos y las mujeres tienen mayor predisposición a la presencia de inflamación de los divertículos, produciendo la diverticulitis. La única diferencia en cuanto al sexo. Ahora, se han hecho estudios en familias enteras donde se ha visto que hermanos que tengan la enfermedad, si uno de los hermanos tiene la enfermedad, el resto de los hermanos tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad que otras personas que no sean parte de esa familia. Es por eso que se ha planteado un factor hereditario como posible etiología para la enfermedad diverticular. ¿Cómo se manifiesta esta patología en cuanto a sus síntomas? El 80% llegan a ser asintomáticos de por vida. Uno ni se da cuenta que tiene los divertículos. ¿Cuántos de nosotros en este momento tal vez tengamos divertículos y ni nos hemos enterado y tal vez nunca nos enteremos, porque llegan a ser completamente asintomáticos y pueden ser diagnosticados de una manera casual o por un hallazgo en una colonoscopia? Cuando se convierten cuando esta enfermedad se convierte en sintomática, principalmente se presentarán los síntomas por estas 4 causas: por una enfermedad diverticular sintomática, por diverticulitis, por sangrado diverticular y por una colitis segmentaria asociada a los divertículos. Serán las 4 causas, los 4 motivos por los cuales se pueden llegar a presentar síntomas en algún momento de la vida. Pero debemos recordar que el 80% o más inclusive pueden llegar a ser completamente asintomáticos. Y estas diverticulosis asintomáticas, como les comentaba antes, pueden llegar a diagnosticarse de manera accidental. Cuando se realiza una colonoscopía por otra causa, por otra patología, por otras indicaciones, y se llegan a evidenciar las lesiones, estos orificios característicos de la diverticulosis, de una manera completamente accidental. Cuando encontramos una patología de este tipo, podemos relacionar con un estudio de tomografía, y la tomografía también nos llegará a evidenciar la presencia de los divertículos con mayor detalle, inclusive en cuanto a localización, número y tamaño. Cuando se tiene la diverticulosis asintomática, no hay un tratamiento específico, simplemente dejar
al paciente y obviamente explicarle que tiene la enfermedad diverticular, que en algún momento puede llegar a ser sintomática, pero que mientras no presente síntomas, lo mejor es dejarlos, los divertículos, no tocarlos. No es necesario operar a un paciente que tiene diverticulosis pero asintomática, y simplemente dar recomendaciones dietéticas. Si haciendo un estudio conjuntamente con el servicio de nutrición determinamos que la dieta está baja en fibra, entonces simplemente recomendar al paciente cambios en los hábitos dietéticos con un mayor consumo de fibra. La enfermedad diverticular sintomática pero no complicada. Se presentará con síntomas abdominales inespecíficos. Estos síntomas pueden ser desde dolores de intensidad muy variable y de localización también variable, obviamente relacionado a la topografía del marco colónico, pero este dolor es intermitente, puede tener periodos de remisión, de exacerbación y tener en algún momento mayor intensidad del dolor y luego remitir o bajar la intensidad hasta remitir posteriormente. Esos son dolores que aparecen de manera intermitente. Cuando se presenta la patología y los síntomas se determina que provienen a través de o son secundarios a la presencia de la diverticulosis, pero no hay evidencia de complicaciones, la enfermedad ahí se la define como enfermedad diverticular sintomática pero no complicada. Se evidencia a través de una colonoscopía la presencia de los divertículos, hay síntomas pero no hay complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Principalmente la inflamación de los divertículos o el sangrado. La característica clínica de esta variedad se asemeja mucho a la del síndrome de intestino irritable. Se puede cursar inclusive con periodos de diarrea, también de manera intermitente con periodos de ausencia de diarrea que se intercalan con periodos de ausencia de síntomas. Esta enfermedad tiene un curso benigno, no llega a presentar mayor complicación, no llega a desarrollar una neoplasia, tiene un buen pronóstico a largo plazo. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas de esta variedad de enfermedad diverticular colónica. Como les decía, principalmente el dolor. Este dolor que puede ser intermitente con periodos de remisión y exacerbación y logrará ser exacerbado por alimentos, por el consumo de cualquier tipo de alimentos, y disminuye cuando el paciente elimina el contenido intestinal a través de la defecación, lo cual producirá una disminución de la presión dentro del colon. El aumento de presión dentro del colon será la causa por la cual se presenta el dolor. Si disminuye la presión intracolónica, disminuye también la presencia del dolor. Otras manifestaciones pueden ser el aumento de volumen o hinchazón abdominal, lo que denominamos meteorismo con presencia de aumento de los gases intraintestinales, cuadros de constipación o diarrea y eliminación de heces con flemas, con moco o con flemas. La sintomatología, más bien, el examen físico que realizamos puede llegar a localizar mayor intensidad de los hallazgos físicos en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, a nivel de fosa ilíaca, flanco izquierdo y zona de hipogastrio, donde el dolor se hace más intenso y a la palpación se puede lograr evidenciar la presencia de una mayor intensidad de dolor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con los síntomas sospechamos el diagnóstico.
un dolor intestinal que viene de manera remitente, intermitente, con periodos de exacerbación, otros periodos de remisión, que puede sumarse a periodos también intermitentes de diarrea o de constipación, que no logre explicarse por alguna otra causa. Ahí sospechamos que se pueda tratar de una enfermedad diverticular. Ante todo dolor relacionado al marco colónico, como método auxiliar de diagnóstico solicitaremos la colonoscopia, que además nos ayudará para poder descartar un posible origen neoplásico. Cuando realizamos la colonoscopia podemos lograr evidenciar la presencia de estos orificios, que son los que hemos ido viendo en láminas previas, y que serán el punto donde logremos localizar la presencia de los divertículos. Y además, gracias a la colonoscopia, podremos determinar las zonas que tienen las lesiones y si existe más de una zona, ¿no? Hemos indicado que sobre todo se localizan a nivel del sigmoides, pero como la colonoscopia puede ingresar hasta la válvula ileocecal, nos ayudará a determinar si es que los divertículos también logran encontrarse en cualquier otro segmento del colon. Podemos realizar en el diagnóstico la maniobra de flotación del colon sigmoides. ¿Cómo se realiza esta maniobra? Debemos producir la distensión de la luz colónica con la administración de un volumen de agua entre 100 hasta 300 mililitros. Con este aumento en el volumen del contenido intracolónico, produciremos distensión de la luz colónica con aumento de la presión, lo cual puede llegar a producir aumento del dolor, ese dolor que habíamos encontrado clínicamente. Y cuando disminuye el dolor, la incomodidad, cuando se elimina ese contenido, puede aumentar o puede favorecernos para lograr observar y determinar un aumento en la detección de pólipos, porque hemos dicho que los pólipos también pueden presentarse conjuntamente con los divertículos. Ahora, otra de las complicaciones que puede presentarse en la diverticulosis es el sangrado, pero como vemos acá abajo, cuando encontramos sangre oculta en heces, no debemos atribuir directamente a una diverticulosis. Es una causa de hemorragia digestiva baja, pero no determinar en primera instancia que el sangrado a nivel rectal pueda ser por esta causa. Existen otras que son más usuales, más frecuentes, como son las hemorroides, como son los pólipos sangrantes, como son las fisuras anales, fisuras rectales o inclusive el cáncer de recto o cáncer a nivel colónico. Entonces debemos tomar con mucho cuidado la presencia de sangre oculta en heces al momento de realizar el diagnóstico de los divertículos colónicos. Otra imagen ya con mayor aumento para que vean y nunca se olviden cómo se observa en la colonoscopia los orificios por los cuales se ha sufrido la herniación de la mucosa y de la submucosa del colon para el diagnóstico de los divertículos. ¿Cómo se hace el tratamiento? Sobre todo determinar la presencia de posibles factores predisponentes. Sobre los factores ambientales, la obesidad, el tabaquismo y sobre todo la alimentación. Muy controvertido el aumento en la fibra. Muy controvertido porque existen algunas corrientes que recomiendan una alimentación más rica en fibra. Y hay otra corriente que indica que no se ha determinado mejoría sustentable ante el aumento en el consumo de fibra.
La fibra de salvado puede llegar a aumentar la flatulencia, el aumento de gases en el interior intestinal y producir mayor aumento de la presión y empeorar la presencia de los divertículos. Hay otra variedad de fibra que es soluble en agua, que puede llegar a incrementar la presencia de los síntomas por el mismo mecanismo de aumentar el bolo fecal, el contenido intestinal colónico, aumentar la presión intraluminal y empeorar la presencia de divertículos, aumentar el número de divertículos o aumentar la presencia de los síntomas, sobre todo del dolor abdominal. Como fármacos que se recomiendan para el uso en el tratamiento de la enfermedad diverticular colónica, tenemos a una variedad que se llama 5-ASA, que viene con el nombre comercial de mesalazina, que es un medicamento que se utiliza en la enfermedad de Crohn, una patología del íleon terminal. Tiene la característica de disminuir la inflamación que se produce en la pared colónica y de disminuir la inflamación de los divertículos para de esta manera evitar que este divertículo progrese a una diverticulitis. Y al ser un mediador que disminuye la inflamación, esta acción se producirá gracias a que se aumenta la producción de los moduladores inflamatorios, de estos elementos que llegan a controlar la cascada de la inflamación, disminuyendo por ende todo el proceso inflamatorio en el colon. ¿Es necesario usar antibióticos? ¿Es necesario utilizar probióticos? Depende si encontramos una sobreinfección bacteriana. En ese caso, sí estaría indicado el uso de antibióticos. Pero debemos recordar lo que ya habíamos hablado en alguna clase, que el uso exagerado de antibióticos o usar antibióticos cuando no es preciso, nos puede llegar a ocasionar una alteración de la flora bacteriana normal saprófita que se tiene en el intestino. Y la eliminación de estas bacterias buenas que no producen ningún tipo de patología favorece a la inflamación del colon. Por lo tanto, el uso de antibióticos solamente está indicado en el caso de que se llegue a confirmar una sobreinfección bacteriana. De los antibióticos se recomienda el uso de la rifaximina, que se ha verificado que ayuda en la disminución de los síntomas, sobre todo del dolor abdominal, de la flatulencia, de la presencia de aumento en el contenido de gases en el interior del colon. Y hay otros estudios que indican que combinando la rifaximina con la fibra, los resultados son más eficaces. El uso de los probióticos todavía se encuentra en estudio. No logré encontrar ningún tipo de referencia actual que indica o que recomiende su uso en los casos de divertículos colónicos. Todavía esta situación se encuentra en estudio. Ahora, como otra variedad o como otra alternativa de tratamiento tenemos a la cirugía. ¿Qué se hace en una cirugía? Retirar los divertículos, cortarlos y cerrar el orificio por donde se ha herniado la mucosa a través de puntos de sutura. Pero obviamente este no es un tratamiento de elección, no es de primera línea. Se plantea cuando los divertículos presentan algún tipo de complicación, sobre todo sangrado, sobre todo cuando el divertículo es causa de una hemorragia digestiva baja, porque
la causa del sangrado va a permanecer ahí. Es como abrir el grifo y gotita a gotita se va a ir llenando un balde con agua, ¿no? De igual manera aquí el divertículo está presente, sangrando, y gota a gota el paciente pierde sangre, elimina a través del colon y puede llegar a producirse cuadros de anemia. En casos de una hemorragia digestiva baja que se ha logrado identificar como causa a los divertículos, que varios divertículos estén sangrando, ahí recién se plantea un tratamiento quirúrgico. Entonces la cirugía estará indicada ante la diverticulosis, pero con presencia de complicaciones. Debemos evaluar riesgo-beneficio. Si operamos al paciente, vamos a lograr un beneficio mucho mayor que si lo dejamos sin operar. Es la pregunta que debemos realizarnos. ¿El paciente se va a beneficiar de la cirugía y ayudará a controlar la enfermedad? ¿O será mejor dejarlo así como está y hacer solo un tratamiento sintomático? Hagámonos esa pregunta, y si el beneficio es mayor al riesgo, entonces sí podemos realizar un tratamiento quirúrgico. Y luego de realizada la cirugía, se debe hacer un estricto seguimiento clínico ante la posibilidad de recidivas, ante la posibilidad de recaídas de la enfermedad. Si la pared colónica ya está debilitada por la edad, por la esclerosis, por la presentación además de estas enfermedades del tejido conectivo como la enfermedad de Ehlers-Danlos, entonces ya es una pared colónica dañada, ya es una pared colónica que en cualquier momento va a sufrir una nueva herniación. Entonces el seguimiento debe ser muy estricto a través de colonoscopías o tomografías abdominales 1 a 2 veces al año por lo menos, para, llegado el momento, lograr evidenciar una recidiva de manera oportuna. La inflamación de los divertículos se denomina diverticulitis. La complicación más frecuente en alrededor del 10 al 25% de los casos. ¿Cómo se observa una diverticulitis? Fíjense ahora, los orificios ya no están vacíos, sino se los observa ya ocupados, inclusive con presencia de algún material de características cerosas, y acá en esta imagen hasta purulentas. Este proceso inflamatorio puede además sobreinfectarse, empeorando la complicación. Entonces vamos a denominar a diverticulitis como la inflamación o infección del divertículo, que puede ser aguda o crónica dependiendo del tiempo de evolución. La llamaremos aguda hasta un lapso de tiempo de unos 14 a 20 días. Mayor es el lapso de tiempo, ya podemos denominar como crónica. La diverticulitis puede ser complicada o no complicada. ¿Cuándo llamamos complicada? Cuando ya se observa una infección, una sobreinfección muy importante, se evidencia salida de material purulento por el divertículo, lo cual obligará al tratamiento antibiótico que hemos mencionado previamente, o denominaremos complicada también cuando la diverticulitis además tiene una infección, tiene un sangrado activo. Los casos de diverticulitis se pueden a su vez complicar con presencia de abscesos, ya que puedan comprometer segmentos importantes de la cavidad abdominal, pueden llegar a fistulizar, a perforarse y ser causa de peritonitis, o pueden producir obstrucción de segmentos intestinales, de otros segmentos intestinales, sobre todo a nivel de intestino delgado. El grupo etario que tiene mayor riesgo para la presencia de esta complicación es una edad joven, entre los 18 hasta los 44 o 45 años. Para la presencia de la diverticulitis, este saco herniario, este divertículo, se llega a obstruir, sobre todo por la presencia de heces. Y ese orificio que se ha obstruido
será el punto de partida para la presencia de la inflamación. La inflamación, si se prolonga en el tiempo, cierra por completo la salida del divertículo y su contenido llega a sobreinfectarse por el contenido de las heces fecales. Se ha visto en algunos estudios que se puede lograr o se logra una reactivación o un empeoramiento del proceso de la diverticulitis cuando se tiene una infección por citomegalovirus. La diverticulitis no complicada se denomina aquella inflamación colónica que puede cursar o no con un pequeño absceso de la pared del colon. Se caracteriza por la presencia de dolor, sobre todo a nivel de la zona topográfica de las sigmoides, asociado frecuentemente a casos de diarrea o estreñimiento. Además, el paciente puede cursar con anorexia, estados de náusea, vómitos sobre todo de tipo alimenticio e inclusive disuria por una cistitis simpática, una inflamación de la vejiga que viene como un reflejo del proceso inflamatorio del colon, sobre todo de las sigmoides, ¿no? Por la cercanía anatómica. Cuando realizamos el examen físico podemos encontrar un aumento de la sensibilidad a nivel del cuadrante inferior izquierdo del abdomen, zona de hipogastrio, fosa ilíaca y flanco del lado izquierdo, el signo del rebote o signo de Bloomberg positivo. Podemos además palpar inclusive un aumento de volumen del colon como una masa blanda y cilíndrica y una disminución importante de los ruidos intestinales. Habrá peristaltismo intestinal hipoactivo. Si la diverticulitis cursa con un proceso inflamatorio muy importante, inclusive podemos llegar a tener cuadros de fiebre. Diagnósticos diferenciales para esta patología: la apendicitis aguda, cuando el dolor está localizado en el cuadrante inferior derecho, la enfermedad inflamatoria intestinal o algún otro tipo de patología colónica. El diagnóstico se realiza a través de la anamnesis y la evaluación física, donde vamos a encontrar los datos clínicos que hemos mencionado. Se recomienda siempre solicitar la dosificación de la PCR, la proteína C reactiva, donde podemos encontrar valores muy altos, como son por encima de 50 miligramos por decilitro, valores de 50 o más miligramos por decilitro. Tomando en cuenta que el valor normal de la PCR es de 6 miligramos por decilitro, entonces valores de 50 realmente indican un proceso inflamatorio bastante importante. Si no tenemos mucha certeza o dudamos respecto a la clínica, podemos solicitar una tomografía contrastada de abdomen y de pelvis, donde podemos encontrar con mayor detalle. La tomografía nos podrá reportar engrosamiento de la pared, las estrías de la pared colónica con mayor contenido de grasa por mayor acúmulo de tejido lipídico, con procesos inflamatorios también importantes, presencia de líquido pericólico a nivel de las zonas que están comprometidas, o inclusive la presencia de abscesos. La presencia de abscesos ya nos darían el diagnóstico de una situación de los divertículos que han logrado sobreinfectarse. Otros estudios de gabinete que nos pueden ayudar en los diagnósticos son la radiografía simple de abdomen, la ecografía como los estudios tal vez más utilizados, un colon por enema o enema contrastado, donde se introduce a través del recto el contraste correspondiente con aire para lograr el doble contraste y así observar las imágenes del colon de mejor manera.
o inclusive la utilización de una resonancia magnética que tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, pero no se ha reportado una utilidad mayor a la que